Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es David Garro, soy parte de la Junta Directiva de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios, ASOFAJO. Para nosotros es un honor el día de hoy que el doctor José María Gutiérrez nos esté acompañando con la charla sobre fisiopatología y tratamiento del accidente antiofídico. Eh, el doctor José María Gutiérrez es muy bien conocido por todos, pero para mí es un honor hablar un poco de él. Es el doctor José Gutiérrez, es catedrático del Instituto Clodomiro Picado, de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ciencias Fisiológicas de la Universidad Estatal de Oklahoma. Es licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica, integrante de la división académica del Instituto Clodomiro Picado y profesor catedrático de la Universidad de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés en investigación son la bioquímica, inmunología y patología experimental de venenos de serpientes, particularmente el estudio del mecanismo de acción de las toxinas que provocan lesión tisular local en envenenamientos por serpientes de la familia Viperidae. El doctor Gutiérrez fue director, subdirector y coordinador de la división académica del Instituto Clodomiro Picado y director del programa de posgrado en microbiología, parasitología y química clínica, así como coordinador del programa de posgrado de ciencias biomédicas centroamericanas del Instituto Karolinska. También fungió como asesor de la OMS en materia de antivenenos. Actualmente coordina las actividades de cooperación internacional del Clodomiro Picado. Tiene vasta, eh, vasta publicaciones en muchísimas revistas de alto impacto a nivel mundial y todavía sigue ayudándonos a la comunidad científica con aportes muy valiosos para la sociedad. Sin más, doctor, si gusta podemos compartir pantalla. Eh, Perfecto. Les quería comentar a todos que tendremos aproximadamente será de 50 minutos la charla y todas las consultas que tengan para hacer al doctor Gutiérrez, por favor las vayan anotando en el chat y nosotros las iremos recopilando para hacerlas al final de la misma. El doctor tiene toda la disposición de ayudarnos a responder la mayor cantidad de preguntas. Así que, bueno, bienvenido y de verdad muchísimas gracias, doctor, por el apoyo del día de hoy. No, David, muchas gracias a ustedes. Agradezco a la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica y a todas las personas que están presentes en esta actividad. Es un gran gusto para mí y para el Instituto Clodomiro Picado poder ofrecer esta presentación y espero que sea del mayor provecho para todas y todos ustedes. Voy a presentarles entonces, como dijo David, el tema de fisiopatología y tratamiento del envenenamiento ofídico en Centroamérica. Quizá una primera aproximación a este tema que es interesante preguntarse es, bueno, ¿cuántas especies de serpientes venenosas hay en Costa Rica, verdad? ¿Y cuántas especies de serpientes en general? Costa Rica tiene una fauna de serpientes muy variada. Hay cerca de 140 especies de serpientes diferentes en nuestro país. Y dentro de esas 140, solamente 23 son especies venenosas. Es decir, la gran mayoría de las serpientes en Costa Rica no son venenosas, como esta que estamos viendo aquí, que es una serpiente que llaman toba gata del género Trimorphodon. Eso significa que a nuestros hospitales y centros de salud pueden llegar personas que hayan sido mordidas por una serpiente no venenosa. Se estima que cerca de un 10% de los casos que llegan a hospitales son mordidos por serpientes no venenosas. Ahí no hay una patología importante, quizá un edema local, ¿verdad? Una escoriación en el sitio de la mordedura, pero no hay un envenenamiento como tal y por lo tanto no se debe usar suero antiofídico. Entonces, esta posibilidad hay que tenerla siempre presente, ¿verdad? Propiamente de esas 23 tipos de serpientes venenosas las vamos a clasificar, y esto es muy importante desde el punto de vista de manejo, en dos grandes familias. La familia Viperidae es la más importante, la que origina cerca de un 90% de los accidentes. En esa familia están la terciopelo, la matabuey, la bocaracá, la cascabel, la mano de piedra, la tamagá, la lora, en fin, una gran cantidad de especies
de serpientes de la familia Viperidae. La más importante es la terciopelo, la Bothrops aspera. Y luego está la familia Lapidae, que origina cerca de un 1 o un 2% de los casos y que tiene dos subfamilias. Una subfamilia es la de la serpiente marina y la otra es la de las famosas serpientes corales. Todas ellas originan solamente un 1 o un 2% de los casos. Es importante tener claro esta división de las familias porque los dos tipos de suero antiofídico o antivenenos que se producen, uno de ellos es el anticoral, que sirve para las mordeduras de serpientes corales, y el otro es el polivalente, que es el que más se usa, que sirve para tratar las mordeduras por serpientes de la familia Viperidae. Vamos a recorrer rápidamente algunas de estas serpientes. La serpiente marina, solamente hay una especie de serpiente marina llamada Hydrophis platurus, la que estamos viendo ahí, una serpiente que habita solo en el Océano Pacífico. Tiene un veneno sumamente potente, un veneno de tipo neurotóxico, pero el tamaño tan pequeño de su boca y su mismo comportamiento un tanto tímido hace que no se produzcan accidentes en Costa Rica y por lo tanto no ha sido necesario tener suero antiofídico. Al final vamos a ver qué tipo de tratamiento habría que darle a una persona mordida por una serpiente marina. El grupo de la familia de Lapidae, que sí es más importante, que es el que produce entre el 1 y el 2% de los accidentes, son las serpientes corales, que son del género Micrurus y están distribuidas por todo el país. Son serpientes que pueden originar envenenamientos muy severos, pero causan muy pocos accidentes. Fíjense que en total en Costa Rica hay entre 500 y 600 casos de mordedura de serpiente al año y solo un 1%, o sea, entre 5 y 6 casos corresponden a corales. Eso se debe a que el tamaño de su boca es muy pequeño, pueden morder solamente en un dedo o en un pliegue interdigital y pues eso hace que no ocurran muchos accidentes. El tratamiento para las corales es el suero anticoral. Las serpientes coral, voy a devolverme aquí, ellas muerden, como les decía, generalmente en un dedo de la mano o de los pies o en un pliegue interdigital y el veneno lo inyectan, tienen colmillos muy pequeñitos, lo inyectan a nivel subcutáneo. Este veneno de las corales no produce un daño tisular local importante, es decir, en el sitio donde el veneno es inyectado no hay una lesión tisular importante, no hay necrosis, hay un pequeño edema, hay dolor, eso sí, pero no hay necrosis, no hay sangrado, no hay destrucción tisular, sino que este veneno está compuesto fundamentalmente por neurotoxinas, toxinas de acción neurotóxica, que son absorbidas por los vasos linfáticos, sobre todo, también por la vasculatura sanguínea, y llegan a las uniones neuromusculares a un nivel sistémico. Ellas no pueden llegar al sistema nervioso central porque al ser proteínas no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero sí llegan a las uniones neuromusculares en el sistema nervioso periférico. Y en este diagrama les muestro qué es lo que hacen estos venenos y estas toxinas a nivel de unión neuromuscular, ¿verdad? Recuerden que esta unión está compuesta por la terminal presináptica, la terminal del axón, y por la célula muscular que está en íntimo contacto con la terminal presináptica. Entonces, normalmente lo que tenemos es un potencial de acción que baja por la membrana del axón y que al llegar a la terminal presináptica se acopla con un ingreso de calcio al citosol y con la exocitosis de las vesículas acumuladas en esta región que tienen una gran cantidad del neurotransmisor acetilcolina. Ese neurotransmisor, entonces, una vez liberado, atraviesa el espacio sináptico y se une a un receptor colinérgico nicotínico, que es un canal iónico, que está aquí en la membrana de la célula muscular, en lo que se conoce como la placa motora. Entonces, al unirse la acetilcolina a este canal, induce un aumento en la permeabilidad del canal a los iones e induce un cambio en el potencial de membrana que culmina con la contracción muscular, ¿verdad? Ese es el mecanismo normal en la unión neuromuscular. Entonces, estos venenos de Micrurus tienen dos tipos de neurotoxinas, los venenos de corales. Tienen una neurotoxina que se llama alfa-neurotoxina, que se une fuertemente al receptor de acetilcolina y lo bloquea. De manera que cuando la acetilcolina llega aquí, ese receptor está ocupado por esta neurotoxina y no permite que el neurotransmisor se une al receptor
y genere el cambio en el potencial de membrana. Entonces, no hay contracción muscular. Y el segundo tipo de neurotoxina, que también es muy importante, son neurotoxinas que son fosfolipasas, o sea, enzimas que degradan fosfolípidos. Y estas actúan a nivel presináptico. Degradan los fosfolípidos de la membrana de la terminal presináptica y por lo tanto desestructuran todo el mecanismo de exocitosis de las vesículas que contienen el neurotransmisor. Entonces, mediante una combinación de acciones presinápticas y postsinápticas, logran estos venenos un poderoso bloqueo neuromuscular. Y esa es la causa del envenenamiento. Entonces son envenenamientos que no tienen alteraciones de la coagulación. Ya decíamos que no producen patología local, no producen sangrado, no afectan el corazón, no afectan a nivel cardiovascular, sino que básicamente lo que hacen es bloquear la unión neuromuscular. Entonces, el cuadro clínico que se presenta en estos pacientes, que puede aparecer tan temprano como 1 hora o demorarse a veces hasta 10, 12 horas, se caracteriza por lo que se conoce como un cuadro de parálisis neuromuscular descendiente. Y eso se llama así porque empieza el primer signo, es la ptosis palpebral, la parálisis de los músculos de los párpados. Luego hay parálisis de los músculos oculares, entonces se da diplopia y oftalmoplegia. Hay parálisis de músculos orofaríngeos, dificultad para tragar, deglutir, dificultad para hablar y eventualmente parálisis de los músculos respiratorios, que son los que causan la muerte de la persona. Este cuadro de parálisis neuromuscular descendiente, una vez que se inicia, se desarrolla rápidamente y llega a implantarse en cuestión de media hora o 40 minutos después de que comienzan estos primeros signos de neurotoxicidad. Entonces recuerden, los envenenamientos por coral, no hay patología local, no hay sangrado, no hay alteraciones de coagulación, no hay alteraciones cardiovasculares, sino que lo que hay es una parálisis neuromuscular. Ya pasando a la familia más importante, que es la familia Viperidae, y dentro de esa familia la especie más importante, que es la terciopelo o Bothrops asper, la que estamos viendo aquí, es una especie muy abundante en el Pacífico Central, el Pacífico Sur, la zona Caribe, la zona norte, es decir, zonas bajas, húmedas, es muy abundante, se adapta muy bien a zonas agrícolas y a zonas mineras y produce muchos accidentes. Es la que produce la gran mayoría de los accidentes, calculamos que más del 70%. Pero así como la terciopelo, hay muchas otras en esa familia, la cascabel muda o matagüey, la cascabel, la bocaracá, la lora, la mano de piedra, la tamagá, la toboba chinga, etc. Estos venenos tienen una composición química muy diferente a los venenos de las micruros, de las corales, y por lo tanto tienen un mecanismo de acción muy diferente. En primer lugar, bueno, déjenme aquí comentarles que estas serpientes se caracterizan morfológicamente, los viperios, por tener 2 orificios a cada lado de la cabeza. El orificio nasal, o la foseta nasal, y un orificio adicional, que es la foseta loreal, que es un órgano termorreceptor, es un órgano que detecta radiación infrarroja, detecta calor, y les permite a estos animales detectar animales de sangre endotérmicos, de sangre caliente, como aves o mamíferos. En cambio, las no venenosas solamente tienen un orificio de cada lado. Les decía que cuando una serpiente de este tipo, como una terciopelo, muerde a una persona, la mayoría de las mordeduras ocurren en los pies, el 50%, 30% en las manos y el resto se distribuye en otras regiones anatómicas. Las primeras manifestaciones de envenenamiento que se producen muy rápidamente después de la mordedura son el edema y el dolor. El edema es muy importante porque tiene dos implicaciones fisiopatológicas. En primer lugar, representa un desplazamiento que puede ser masivo, puede ser muy grande, de fluido del compartimiento vascular al compartimiento intersticial. Entonces, si ese edema es un edema que abarca toda la extremidad, por ejemplo, una mordedura severa, el volumen de fluido que sale de los vasos al intersticio es muy grande y eso puede contribuir a un choque cardiovascular de tipo hipovolémico. Pero además el edema tiene otra consecuencia y es que en ciertos compartimientos musculares la acumulación de ese fluido que se extravasa lleva a un incremento en la presión intracompartimental que si supera los 30 milímetros de mercurio produce un cuadro que se denomina síndrome compartimental en el cual la presión dentro del compartimento muscular ocluye las arterias e impide la perfusión sanguínea distal causando una necrosis por isquemia.
El dolor también es un dolor muy importante, es un dolor calificado como excruciante, un dolor muy fuerte. Y aquí lo interesante desde el punto de vista farmacológico es que tanto el edema como el dolor se producen porque cuando el veneno ingresa a los tejidos, desencadena una respuesta inflamatoria muy prominente con liberación de histamina, quinina, leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, citoquinas, etcétera. Y eso hace que todos estos mediadores farmacológicos hacen que se aumente la permeabilidad vascular y que se estimulen las fibras nerviosas aferentes para causar dolor. De manera que estos efectos son principalmente producidos por los mediadores endógenos que se liberan producto de la destrucción tisular causada por el veneno. El otro efecto local, es decir, el efecto que se produce en el sitio de la mordedura, muy importante, es la hemorragia o el sangrado local, ¿verdad? Que se manifiesta como equimosis y como sangrado en los orificios de los colmillos, sangrado interno en el tejido muscular. Aquí les muestro un corte histológico normal de un músculo de ratón con las células musculares en un corte transversal. Y aquí un corte histológico de un músculo de ratón inyectado con veneno, a donde ustedes ven esta gran cantidad de eritrocitos producto de la hemorragia, ¿verdad? Nosotros hemos investigado en mucho detalle el mecanismo de acción de la hemorragia y se debe a que estos venenos tienen un tipo de toxina que es una enzima llamada metaloproteinasa, o sea, es una enzima proteolítica del grupo de las metaloproteinasas, que lo que hace es degradar la membrana basal que rodea los vasos capilares. Y al degradar la membrana basal que rodea los vasos capilares, se pierde el soporte mecánico que le da esa membrana basal al capilar y el capilar se revienta. Y ahí viene la hemorragia. Esa acción de las metaloproteinasas rompiendo la membrana basal también ocurre a nivel de la membrana basal que une la dermis y la epidermis. Y por lo tanto se producen estos ampollamientos o flictenas producto de esta ruptura de la unión dermis-epidermis con la acumulación de un líquido cero sanguinolento que contiene veneno en estas ampollas. Luego, el efecto local más importante definitivamente es la necrosis de tejido muscular. Aquí vemos este caso, es un caso que nos compartió el doctor Rafael Otero de Colombia. Este muchacho fue mordido por una terciopelo, pero se quedó en su comunidad, recibió tratamiento, digamos, empírico y llegó al hospital hasta 30 días después de la mordedura, ya con una lesión permanente producto de la necrosis muscular. Además tenía destrucción de otros componentes tisulares como los tendones, los nervios, etcétera. Y ya esto produce una lesión que queda de por vida, una secuela que afecta muchísimo la calidad de vida de estas personas. Esta necrosis se produce tanto porque hay toxinas que directamente lesionan la célula muscular, que se llaman miotoxinas, como por la misma isquemia, la misma deficiente irrigación secundaria a la hemorragia, que también compromete el tejido muscular produciendo esta necrosis. Entonces vean que es un complejo de efectos locales muy complicado, muy variado, que incluye dolor, edema, sangrado, formación de ampollas y necrosis de tejidos blandos. Además, y por si eso fuera poco, resulta que estos venenos son fluidos muy contaminados, es decir, tienen una enorme cantidad de bacterias, millones de bacterias por mililitro, tienen enterobacterias gram negativas, tienen cocos gram positivos, tienen bacterias anaerobias incluidas del género Clostridium, de manera que cuando este veneno es inyectado en el tejido, ese inóculo bacteriano también se deposita ahí junto con las toxinas. Y existe un círculo vicioso porque las toxinas producen necrosis e isquemia y ese ambiente necrótico e isquémico favorece el crecimiento de las bacterias que a su vez causan más destrucción del tejido. Entonces tenemos ahí un circuito que se perpetúa y que produce abscesos a nivel local y que justifican, como vamos a ver después, el uso de antibióticos en muchos casos. Luego, el veneno, después de actuar a nivel local o mientras actúa a nivel local, se distribuye a nivel sistémico, también por los vasos linfáticos o por los vasos sanguíneos, y produce efectos sistémicos. El efecto más importante a nivel sistémico de los venenos de viperidos es la hemorragia, y esta hemorragia se manifiesta por sangrado gingival,
gingivorragia por hematemesis, hemoptisis, hematuria, también hematomas en diferentes regiones del organismo. Y quizá la consecuencia más importante de la hemorragia sistémica es el sangrado en el sistema nervioso central. Aquí vemos una tomografía axial computarizada de un paciente mordido por Botrops asper en Colombia, y aquí tenemos un área de hemorragia en el hemisferio cerebral derecho. De manera que la hemorragia sistémica es muy importante. Ahora, para que ocurra esta hemorragia, tanto local como sistémica, intervienen varios factores. Uno de ellos, ya lo mencioné, es la destrucción de los vasos capilares producto de la acción de estas metaloproteinasas hemorrágicas en el veneno. O sea, hay una ruptura directa, una lesión directa de los vasos capilares con una extravasación. Pero a esto se le suma la acción de estos venenos en la coagulación, que es muy interesante. Aquí les pongo un esquema de la cascada de la coagulación, ¿verdad? Recuerden que cuando un vaso sanguíneo se rompe, se activan dos vías de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y esas vías consisten en una serie de factores de la coagulación que se van activando unos tras otros, son enzimas que eventualmente activan el factor 10, y luego el factor 10 junto con otros componentes eventualmente activa el factor 2, que es la protrombina, para producir trombina, la cual actúa sobre el fibrinógeno convirtiéndolo en un coágulo de fibrina. Entonces, normalmente si tenemos una ruptura en la continuidad de un vaso sanguíneo, este mecanismo va a formar un tapón de fibrina que va a bloquear la salida de sangre e impedir que continúe el sangrado. Pues resulta que estos venenos de la familia Viperidae tienen algunos componentes que tienen acción procoagulante. Entonces, ven qué interesante esto. Si ustedes tienen una muestra de sangre normal con anticoagulante y le agregan una gotita de veneno de vipérido, va a producirse una coagulación sanguínea. De manera que si una persona, por ejemplo, tiene la mala fortuna de que el veneno es inyectado por la vía intravenosa, puede producirse una trombosis intravascular, un trombo grande, un tromboembolismo pulmonar, y generalmente son envenenamientos que se complican en cuestión de minutos. Lo que pasa es que la mayoría de los envenenamientos no ocurre por la vía intravenosa, sino que el veneno es inyectado a través de los colmillos por la vía subcutánea o por la vía intramuscular. Y cuando eso es así, los componentes del veneno ingresan a la circulación de una manera paulatina. De manera que lo que se va generando al ingresar esos venenos en pequeñas cantidades a la circulación es la formación de microcoágulos o microtrombos que se van quedando depositados en la vasculatura. Entonces, al cabo de un tiempo de que esté ocurriendo este fenómeno de formación de microtrombos, porque hay factores del veneno que activan el factor 10, otros que activan la protrombina y otros que actúan directamente sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina, al cabo de un tiempo de que esté ocurriendo este fenómeno, lo que ocurre es que los factores de la coagulación se agotan, los niveles de fibrinógeno se van al suelo, y entonces tenemos lo que se conoce como una desfibrinogenación o una coagulopatía por consumo de factores de coagulación. Y entonces el resultado neto en ese caso es que la sangre se vuelve incoagulable. De manera que si ustedes toman una muestra de sangre de estos pacientes, van a ver que al cabo de 20 minutos de haber tomado la muestra, la sangre sigue incoagulada. Cuando en un paciente normal, después de 20 minutos de tomada la muestra o antes, ya se forma un coágulo. Entonces, esta desfibrinogenación o coagulopatía por consumo lo que hace es sumarse a la acción de las toxinas hemorrágicas, porque entonces la ruptura en los vasos no va a ser taponeada por los trombos y va a continuar el sangrado. Pero además estos venenos afectan el otro componente de la hemostasia, el otro componente importante de la coagulación, que son las plaquetas. Se sabe que estos venenos reducen los números de plaquetas circulantes, lo que se conoce como trombocitopenia, y también afectan la capacidad de las plaquetas para agregarse. Aquí están viendo ustedes una micrografía electrónica de una plaqueta, cómo entra en contacto con otras plaquetas y otras células y forma un agregado o un trombo plaquetario normalmente. O sea, cuando se rompe la integridad de un vaso sanguíneo, las plaquetas se activan, forman un trombo plaquetario que ocluye esa ruptura. Pero entonces en el caso de estos envenenamientos, los números de plaquetas disminuyen y la plaqueta no funciona bien porque está inhibida su agregación. Entonces, todo eso hace que la ruptura del vaso y el efecto sobre los componentes de la hemostasia, que tengamos un sangrado profuso sistémico que en casos de envenenamientos severos es muy grande y que puede llevarnos entonces
a un choque cardiovascular, ¿verdad? Un choque hipovolémico, es decir, hay tanta pérdida de sangre que los órganos no reciben la perfusión sanguínea necesaria para mantenerse funcionando y entonces empiezan a afectarse las células del miocardio, las células cerebrales, las células del pulmón, las células del hígado, las células del tracto digestivo y empieza a generarse un cuadro de insuficiencia orgánica múltiple, que es lo que en última instancia puede terminar con la vida de estas personas. Además, estos venenos tienen un efecto importante sobre los riñones. Es muy notorio en estos pacientes, sobre todo en los envenenamientos severos, la disminución en el volumen de orina, uria o anuria, y que se empiezan a elevar los niveles de urea y creatinina en el suero producto del mal funcionamiento renal. Hay componentes del veneno que lesionan los glomérulos y eso explica la hematuria, por ejemplo. Hay componentes del veneno que lesionan las células tubulares. La isquemia, producto de la hipovolemia, que es consecuencia del sangrado sistémico, también contribuye con la lesión de las células del epitelio tubular renal. Y también tenemos que la formación de trombos genera una microangiopatía trombótica en el riñón. Todo eso entonces puede causar un daño renal agudo. Entonces, si vemos el cuadro de signos y síntomas de un envenenamiento por vipéridos, vemos que es muy diferente al envenenamiento por corales, ¿verdad? A nivel local tenemos dolor, edema, sangrado, equimosis, flictena, necrosis, y a nivel sistémico, náuseas, vómito, sudoración, oliguria, vanuria, hipotensión, sangrado sistémico y fiebre. Es un cuadro sumamente complejo. Complicaciones en estos envenenamientos pueden ser muchas. Ya hablamos de infección o incluso sepsis. De hecho, la patogénesis del choque cardiovascular puede ser un choque vascular hipovolémico por sangrado, pero también puede ser un choque cardiovascular endotóxico por la infección bacteriana. Hay necrosis de los tejidos blandos, hay hemorragia sistémica, incluyendo accidente vascular cerebral, que puede llevar a secuelas neurológicas. Hay distrés respiratorio agudo, edema de pulmón, hay daño renal agudo y en mujeres gestantes se ha descrito aborto porque estos venenos tienen capacidad de romper la barrera placentaria e ingresar a la circulación fetal. Entonces, realmente son cuadros muy complicados si no se tratan a tiempo. Vamos a entrar ahora entonces a hablar del tratamiento de estos envenenamientos. El eje central de la terapia de estos tratamientos en centros de salud, hospitales, clínicas y en algunos EVAIS, es la administración parenteral de sueros antiofídicos o antivenenos. Y en Costa Rica el Instituto Clodomiro Picado produce dos tipos de sueros. El suero polivalente, que es efectivo contra mordeduras de serpientes de la familia Viperidae, es el que más se produce y distribuye. Y el suero anticoral o antiveneno anticoral, que es efectivo en las mordeduras por corales. Ustedes saben, ¿verdad?, que estos productos se fabrican inyectando cantidades muy pequeñas de venenos a caballos, cantidades que no les producen daño a estos animales. Al cabo de un tiempo de estar recibiendo estas inyecciones, los caballos van generando una respuesta inmune de anticuerpos que llegan a tener muy altas concentraciones en la sangre, de manera que a partir de ya varios meses de estarlos inmunizando, se obtiene una muestra de sangre, se separan los glóbulos rojos que se le devuelven al caballo y nos quedamos con el plasma y a partir de ahí se purifican las inmunoglobulinas del plasma mediante la precipitación con ácido caprílico, ácido octanoico, se formula el producto, se envasa y eso es lo que contiene un vial de suero antiofídico, es decir, es una solución de inmunoglobulinas purificadas de caballo que fue inyectado con veneno. Si los caballos les inyectamos veneno de terciopelo, cascabel y matabuey, tenemos el suero polivalente. Y si a otro grupo de caballos le inyectamos el veneno de la coral, tenemos el suero anticoral. El instituto también produce un suero para África subsahariana y obviamente se usan venenos diferentes que provienen de África. El tratamiento hospitalario entonces se basa en la administración rápida de un antiveneno eficaz a una dosis adecuada y luego tratamiento complementario. Es muy importante en el manejo de estos accidentes hacer un diagnóstico temprano y certero, ¿verdad? Una vez que el paciente llega a un EVAIS o a un servicio de emergencias de un hospital, debe hacerse un diagnóstico certero. Y para eso es importante basarse fundamentalmente en los criterios clínicos objetivos
que muestre el paciente y las pruebas de laboratorio. No tanto en las descripciones que la gente haga de la serpiente. Inclusive si la gente lleva la serpiente se puede identificar si es un bipérido o un elápido, pero tampoco esto nos dice todo, porque resulta que hay mordeduras causadas por serpientes venenosas a donde no se inyecta veneno. Y en ese caso no hay que usar el suero antiofídico. Entonces, lo clave aquí es valorar los criterios clínicos objetivos. Y aquí quien está enfrentando ese diagnóstico tiene tres posibilidades básicamente. La primera es que no haya ocurrido envenenamiento, ya sea porque fue una serpiente no venenosa o porque fue una serpiente venenosa que no inyectó veneno. En ese caso, no hay ninguna manifestación clínica de envenenamiento. La segunda posibilidad es que se trate de una mordedura por un bipérido. En ese caso va a haber edema, va a haber dolor locales, puede haber sangrado, alteraciones de coagulación. El cuadro clínico habla muy claramente cuando es una mordedura por bipérido. Y en ese caso, se debe usar el suero antiofídico polivalente. Y la tercera opción sería que la mordedura fuera por una serpiente coral, en cuyo caso no va a presentar una patología local importante, lo que va a presentar son parestesias, ¿verdad? Sensaciones nerviosas en el sitio de la mordedura y eventualmente problemas de parálisis neuromuscular. Entonces no hay mucho por dónde equivocarse. Puede no haber envenenamiento, puede haber un envenenamiento por viperios o puede haber un envenenamiento por corales, en cuyo caso se usa el suero anticoral. Es conveniente en los hospitales hacer una valoración de la severidad del caso, porque, por ejemplo, mordeduras por serpientes como la lora producen envenenamientos leves, es decir, envenenamientos que cursan solo con edema local y dolor sin que haya alteraciones sistémicas. En tanto, una mordedura por un terciopelo, por una matagüey, puede ser un envenenamiento muy severo. En un envenenamiento leve, como vemos aquí, se ven las marcas de los colmillos, o sea que hubo mordedura, pero lo que hay es un edema local y dolor sin que haya necrosis local ni alteraciones sistémicas. Un envenenamiento moderado, vemos que el edema abarca varios segmentos de la extremidad, no hay necrosis, pero puede haber alteraciones de coagulación o puede haber una hipotensión leve. Y luego un envenenamiento severo es aquel en donde el efecto local es muy dramático, hay necrosis, hay sangrado, hay un edema que abarca toda la extremidad, llega hasta el tronco, hay alteraciones sistémicas como sangrado, coagulopatías, alteraciones renales, etc. Ahora bien, si bien es importante hacer una valoración inicial de la severidad, hay que tener muy presente esto, y es que los envenenamientos ofídicos son eventos muy dinámicos y la severidad puede variar rápidamente. O sea, un paciente que ingresa y es valorado como un envenenamiento leve, en cuestión de 1 o 2 horas puede estar teniendo ya un cuadro moderado o severo, de manera que esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cuál es la dosis de suero antiofídico o antiveneno que recomendamos en Costa Rica y que se protocoliza en los documentos, los protocolos de la Caja Costarricense del Seguro Social? Nos referimos a los frascos del Instituto Clodomiro Picado. Cada frasco tiene 10 mililitros. Para casos leves, 5 frascos, y para casos moderados y severos, 10 frascos. En muchos hospitales de nuestro país, y esta es una norma que probablemente vaya a cambiar, en muchos hospitales de nuestro país se utilizan 10 frascos para todos los casos, precisamente por esa posibilidad de que un envenenamiento leve luego evolucione a moderado o severo. De manera que ustedes van a ver en los diferentes hospitales nacionales que 10 frascos como dosis inicial es muy común. En el caso de las mordeduras por coral, y voy a hacer aquí un paréntesis, en el caso de mordeduras por bipéridos, se debe administrar el suero antiofídico hasta tanto o en la medida en que aparezcan manifestaciones clínicas objetivas de envenenamiento, efectos locales, efectos sistémicos. Si no han aparecido manifestaciones de envenenamiento, no se debe administrar el suero antiofídico polivalente. En el caso de las mordeduras por coral, ocurre lo siguiente. Ya cuando se presenta el cuadro clínico de parálisis neuromuscular, significa que las toxinas están fuertemente unidas a las uniones neuromusculares y es muy difícil en ese momento revertir ese efecto con el suero antiofídico. Por lo tanto, esta es una recomendación que surgió en Estados Unidos, luego también la desarrollaron en Brasil y la estamos recomendando aquí. Si hay una evidencia objetiva de que la mordedura fue por una coral, porque es una serpiente de anillos que se quedó pegada al morder en un dedo, y hay parestesias, que es una manifestación típica de los venenos de coral, en ese caso significa que sí hubo inyección de veneno
y se recomienda poner el suero antiofídico antes de que aparezca este cuadro clínico sistémico, donde ya va a ser muy tarde para el suero actuar. Entonces, si hay evidencia objetiva, clara, de que fue una mordedura corporal, que son muy escasas, como les decía, 5 o 6 al año, y que hay parestesias, en ese caso es recomendable adelantarse a los acontecimientos y administrar el suero anticoral antes de que aparezca este cuadro de parálisis neuromuscular. En el caso de los bipédidos, no. En el caso de los bipédidos, los síntomas y signos aparecen tan rápidamente que hay que esperar que aparezcan para administrar el suero. De manera que no se emplee el suero en una persona que no necesita. ¿Cómo se administra el antiveneno o suero antiofídico? Todo se administra por la vía intravenosa. Se diluye la totalidad del antiveneno, los 10 frascos, en un volumen de solución salina. Generalmente se utiliza 400 mililitros en el caso de adultos y 200 mililitros en el caso de niños para evitar una sobrecarga de fluidos. Vean que aquí lo que varía es el volumen de la solución salina, no el volumen del suero antiofídico. El suero antiofídico se da 10 frascos independientemente del tamaño de la persona, porque la cantidad de veneno inyectada no va a ajustarse al tamaño de la persona. Entonces, 10 frascos siempre, solo que para adultos se diluyen en 400 mililitros de solución salina y en niños en 200 mililitros. Y se inicia una administración a goteo lento. ¿Por qué a goteo lento? Porque hay posibilidades de que se desarrollen reacciones adversas a las proteínas de caballo. Entonces, en los primeros 15 o 20 minutos se hace una infusión a goteo lento y se observa la posible aparición de reacciones adversas. ¿Cuáles son esas reacciones adversas? Bueno, las más importantes son las llamadas reacciones inmediatas, que se califican como anafilácticas, o otro tipo de reacciones que son anafilactoides. La verdadera reacción anafiláctica, es decir, una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, un choque anafiláctico, es muy infrecuente en estas mordeduras, menos de en estos tratamientos, mucho menos que un 1% de los casos. Y esto es porque casi nadie ha sido expuesto a proteína de caballo, de manera que se haya sensibilizado. Entonces, el tipo de reacción que ocurre no es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Es una reacción de novo, es decir, una reacción que se produce en alguien que nunca ha recibido una proteína de caballo y que se conoce como reacción anafilactoide, o algunos le llaman reacciones anafilácticas no mediadas por IgE. En el caso del suero antiofídico costarricense, se estima que cerca de un 20% aproximadamente de las personas que reciben el suero desarrollan una reacción adversa temprana, y esa reacción adversa temprana, en la gran mayoría de los casos, es una reacción cutánea leve, es decir, que cursa con urticaria y prurito nada más. En muy pocos casos se presenta broncoespasmo o hipotensión o cólicos, es decir, un cuadro más sistémico. Generalmente es un cuadro cutáneo leve, caracterizado por urticaria y prurito, en un 20% de los pacientes. Una vez que transcurren una semana o 15 días después de que se aplicó el suero, puede aparecer un tipo de reacción tardía conocida como enfermedad del suero, que se caracteriza por artralgia, urticaria, prurito y fiebre, y que ocurre porque el organismo reacciona ante las proteínas de caballo, genera una respuesta inmune de anticuerpos humanos antiproteínas de caballo, y cuando eso se produce se forman complejos inmunes que se depositan en la vasculatura o en las articulaciones y generan una inflamación. Eso es una típica hipersensibilidad de tipo 3. Pero ocurre 1 o 2 semanas después de administrado el suero, y por eso es importante advertirle a los pacientes, una vez que se les da de alta, que eso puede presentarse y que deben acudir al hospital para el tratamiento correspondiente. Entonces, repito, hay reacciones inmediatas en un 20% de los casos, hay reacciones tardías al cabo de 1 o 2 semanas, en un porcentaje que desconocemos porque las personas generalmente no vuelven al hospital. Yo quisiera detenerme aquí también en un punto importante. En el pasado, hace ya muchos años, se hacen pruebas intradérmicas para determinar si la persona era o no hipersensible a la proteína de caballo. Pero se ha demostrado ya de manera fehaciente que esas pruebas tienen un valor predictivo muy pobre, porque esas pruebas sirven para detectar las personas que tienen sensibilización mediada por IgE, y en este caso decíamos que ese no es el caso en la mayoría de los pacientes que dan reacciones. Entonces, estas pruebas intradérmicas tienen un valor predictivo muy pobre y no se utilizan. Lo que hace es que se diluye el suero en salina, se inicia la infusión a goteo lento y se observa la aparición o no de reacciones.
Una pregunta interesante que tiene que ver con la parte farmacológica es si es posible prevenir estas reacciones adversas tempranas pretratando a estos pacientes con antihistamínicos o esteroides. Los estudios que se han efectuado en otros países, ensayos clínicos bien controlados, indican que este pretratamiento con antihistamínicos o esteroides no reduce la frecuencia de reacciones adversas tempranas. El único tratamiento o pretratamiento que reduce la incidencia de reacciones adversas tempranas es la administración intramuscular de adrenalina 1 en 1000. Sin embargo, esto en Costa Rica no se utiliza porque estas reacciones son infrecuentes y son leves. Entonces, en algunos hospitales nuestros se utiliza este protocolo de el pretratamiento con antihistamínicos y esteroides, pero los estudios clínicos, como les digo, no apoyan esta intervención. De manera que no se recomienda un pretratamiento para prevenir estas reacciones, sino que hay que observar la reacción cuando se produce y tratarla como se menciona aquí. ¿Qué hacer en caso de una reacción adversa? Bueno, lo que habría que hacer es suspender temporalmente la administración del antiveneno y luego administrar antihistamínicos y esteroides por la vía intravenosa, ¿verdad? Generalmente en cuestión de 15 o 20 minutos este tratamiento controla la reacción y una vez controlada la reacción se reinicia la administración del antiveneno. Es decir, una reacción adversa temprana no es contraindicación para continuar administrando el antiveneno. Es indicación para suspender temporalmente el antiveneno, tratar la reacción con antihistamínicos y esteroides y luego continuar la infusión del antiveneno. En caso de reacciones más fuertes, donde puedan darse manifestaciones sistémicas como broncoespasmo, hipotensión, etcétera, se recomienda entonces considerar el uso de adrenalina 1 en 1000 por la vía subcutánea. Si no hay reacciones adversas en los primeros 20 o 30 minutos desde el inicio de la infusión, entonces se incrementa el flujo de suero para que pase en 1 o 2 horas. Y si hay reacción adversa y se controla, también hay que incrementar el flujo del suero antiofídico para que pase en 1 o 2 horas lo antes posible. Una pregunta muy interesante que siempre se hace en el escenario clínico es ¿cuándo se debe administrar una segunda dosis de antiveneno? ¿Esa dosis inicial de 10 frascos fue suficiente o no? ¿Cuándo se sabe eso y bajo qué criterios? Los estudios clínicos efectuados en Colombia por el grupo de la Universidad de Antioquia y utilizando el suero antiofídico del Instituto Clodomiro Picado, lo que han indicado, y es la recomendación que se está haciendo en Costa Rica, es que hay 2 parámetros objetivos para determinar si la dosis de suero polivalente fue suficiente. El primero es que el sangrado tiene que estar detenido, el sangrado local y sistémico, a las 4 horas. Es decir, si a las 4 horas el paciente sigue sangrando, eso significa que la dosis de suero fue insuficiente y hay que administrar una dosis adicional. Y el segundo parámetro es que las alteraciones de la coagulación deben estar controladas a las 12 horas. Controladas parcial o totalmente. Puede ser parcialmente, es decir, puede ser, por ejemplo, que el tiempo de protrombina no sea normal, pero que ya vaya en vías de recuperación con respecto al valor que dio cuando la persona fue admitida. Entonces, si no hay sangrado a las 4 horas y si a las 12 horas posterior a la administración del suero las pruebas de coagulación están parcial o totalmente corregidas, eso significa que la dosis de suero que se dio fue adecuada. Y en general, si el estado general del paciente evoluciona favorablemente. Si a las 4 horas continúa el sangrado o si a las 2 horas las pruebas de coagulación siguen igual de alteradas o si el estado general del paciente se deteriora, pues es indicación de que se necesita una dosis adicional de 5 o 10 frascos de suero antiofídico para controlar ese componente del envenenamiento. Hay otro fenómeno que ocurre muy poco en Costa Rica, pero si ustedes revisan literatura de los Estados Unidos, van a ver que con el suero antiofídico que se usa en ese país, este fenómeno se da mucho. Por lo que se los voy a describir, es lo que se llama recurrencia de envenenamiento. Y consiste en que una vez que se controla los signos y síntomas del envenenamiento, pasan horas y recurren esos signos y síntomas. Es decir, la persona vuelve a sangrar, vuelve a tener alterada la prueba de coagulación, vuelve a deteriorar su estado clínico general. Eso ocurre, se supone, porque hay veneno que queda depositado en los tejidos y se difunde tardíamente a la circulación.
de manera que ingresa tardíamente al cabo de 24 o 30 horas y ya el nivel de anticuerpos ha bajado del suero antiofídico y entonces hay recurrencias de las manifestaciones clínicas. Ahí lo que habría que hacer es administrar una dosis adicional de antiveneno. Eso no ocurre en el caso del suero de Costa Rica por razones farmacocinéticas que, si les interesa, podemos discutir al final de esta presentación. Eso con respecto al suero antiofídico. Ahora, hay que hacer un abordaje complementario en la terapia del envenenamiento ofídico. Y el primer componente de ese abordaje es la profilaxis del tétano, administrando toxoide tetánico o bien antitoxina tetánica si la persona no tiene un esquema de vacunación al día de tétano. Y luego hay que considerar la posibilidad de una infección. La recomendación que se hace, bueno, si hay una infección, si hay manifestaciones evidentes de infección, por supuesto que hay que utilizar antibióticos, pero también si la lesión local, si la patología local es fuerte, es severa, es importante, generalmente en esas condiciones siempre va a haber infección porque, como les mencioné, el veneno introduce una gran cantidad de microorganismos y en ese tejido lesionado se va a favorecer la infección. Entonces, cuando hay evidencia objetiva de infección o cuando hay lesión patológica local importante, se recurre a la antibiótico terapia. En nuestro país generalmente se combina penicilina o clindamicina y un antibiótico de amplio espectro como un aminoglucósido, gentamicina o kanamicina, por ejemplo, aunque hay otras fórmulas de antibiótico, también cefalosporina de tercera generación, etc. Pero en esos casos hay que recurrir a los antibióticos. El dolor es un componente de estos envenenamientos que debe ser considerado a nivel terapéutico y se utilizan analgésicos, ya sea paracetamol, que muchas veces no es suficiente, o tramadol, o incluso en casos de dolor muy intenso, morfina. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, lo más importante aquí es neutralizar el veneno rápidamente con el suero antiofídico. Una vez neutralizado el veneno, o sea, una vez aplicado el suero antiofídico, muchas veces el mismo volumen de solución salina donde va el suero ya es una terapia de fluidos importante, pero si no hay que considerar la terapia con expansores del plasma y en caso de que haya una adición en los niveles de hemoglobina hematocrito, considerar una transfusión. En algunas ocasiones se ha discutido el tema de si tiene sentido el plasma fresco o crioprecipitado para que se recuperen más rápido los tiempos de coagulación y algunos estudios clínicos efectuados en otros países parecieran sugerir que eso no genera una recuperación más rápida en el caso de muchos venenos en el tiempo de coagulación. Se puede considerar el plasma fresco como un expansor de plasma para el tratamiento de las alteraciones cardiovasculares, no tanto para la restitución de la funcionalidad de la coagulación, que se logra básicamente neutralizando el veneno y dejando que el hígado sintetice las proteínas de la coagulación. En cuanto a las alteraciones renales, es importante vigilar la diuresis y cuantificar los niveles séricos de urea y creatinina para detectar cuando se está implantando una insuficiencia renal aguda. En ese caso se recomienda la terapia de fluidos, muchas veces con la misma solución salina del suero se logra este efecto. O se pueden utilizar diuréticos como el manitol, un diurético osmótico o la furosemida. Y ya en casos más complicados, pues recurrir a la diálisis. El manejo de las lesiones locales es un componente también complicado e importante en estos envenenamientos. Se recomienda, por supuesto, la limpieza y desinfección del sitio de la mordedura, la desbridación del tejido necrótico cuando haya necrosis y el drenaje de los abscesos, está claramente indicado. Y quizá donde se complica a veces más el manejo de esa patología local es en la posibilidad del desarrollo de un síndrome compartimental. Como les decía, ese síndrome compartimental ocurre porque hay una acumulación de líquido de plasma que se extravasa y que se acumula en los compartimentos musculares, elevando la presión intracompartimental. Cuando llega más allá de 30 milímetros de mercurio, pues se puede generar un síndrome compartimental. El compartimento tibial anterior es muy proclive a desarrollar este tipo de problema. Eso se diagnostica idealmente midiendo la presión intracompartimental con un catéter, pero si no, desde el punto de vista clínico, observando características como palidez, como pérdida de pulsos, como dolor,
y como la presencia de parestesias, todo lo cual indica el compromiso de ese compartimiento muscular. En caso de que se diagnostique un síndrome compartimental, pues hay que efectuar una descompresión quirúrgica, una fasciotomía, que por la experiencia de algunos hospitales en Costa Rica ayuda, es interesante que ayuda bastante la aplicación de estos dispositivos de VAC, de aplicar un vacío con una esponja que se coloca en el sitio de la intervención quirúrgica para facilitar la reparación y la rápida recuperación del tejido que ha sido sometido a esta fasciotomía. En Costa Rica la incidencia, digamos, de síndrome compartimental ha disminuido mucho, sobre todo porque el suero antiofídico se aplica bastante rápido después de las mordeduras y por lo tanto el veneno es neutralizado a tiempo, de manera que ya no es tan frecuente la presencia de síndrome compartimental, pero siempre hay casos, sobre todo por terciopelo, que requieren una fasciotomía. Y ya para concluir, ¿qué hacer en caso de un paciente que llegue o una paciente que llegue con envenenamiento neurotóxico por un coral o por serpiente marina, ya con parálisis neuromuscular importante, con dificultad respiratoria? Pues lo que se recomienda es una intubación endotraqueal y ventilación mecánica para mantener la función respiratoria mientras la toxina es metabolizada, es eliminada. Y esto se debe usar incluso en el caso de que se cuente con antiveneno, pero si ya la persona mordida por coral tiene esa dificultad, esa parálisis respiratoria, pues es recomendable esta terapia de soporte respiratorio. Aquí les muestro como a manera de ejemplo un caso también compartido por el doctor Rafael Otero de Medellín, un bebé que fue mordido por una serpiente coral en Colombia y desarrolló una parálisis neuromuscular completa con parálisis respiratoria que requirió la intubación y la ventilación mecánica durante varios días. Eventualmente el veneno fue eliminado. Termino aquí mi presentación agradeciéndoles nuevamente por la gentileza de la invitación en nombre mío del Instituto Clodomiro Picado. Aquí les dejo el correo electrónico y la página web del instituto. Los invito y las invito a que la visiten. Es una página bastante dinámica con mucha información y pues con mucho gusto nosotros les podemos suministrar más información o atender otras conferencias que a ustedes les interese organizar. En fin, estamos para servir al sector de salud de nuestro país y les agradecemos mucho su atención. Quedo entonces en la mejor disposición de contestar preguntas o comentarios de parte de ustedes con todo gusto. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Tuvimos casa llena. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta casi hora de exposición. Recordarles antes de pasar a la sesión de preguntas que esta sesión también será compartida posteriormente en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter y en Instagram como ASOFAJO, Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica. Nuevamente agradeciendo al doctor Gutiérrez, mi compañero el doctor Bruno Serrano va a proceder a leer varias preguntas. Doctor, vieras que ha estado bastante dinámico el chat. Qué bueno, excelente. Me alegro mucho que tengan tantas preguntas. Esperemos que podamos responder la mayor cantidad y que el doctor está en toda la disposición. Claro. Adelante, Bruno. Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Doctor, le voy a presentar la primera pregunta de Alejandra Rodríguez. Ella dice que si el riesgo de hemorragia sistémica está relacionado con la rapidez del uso del suero antiofídico. Si hay alguna correlación. Bueno, está relacionado en el sentido de que cuanto antes se administre el suero antiofídico, menor va a ser la probabilidad de hemorragia sistémica. Y en realidad, cuanto antes se administre el suero antiofídico, mejor va a ser el pronóstico en todos los efectos del veneno. ¿Cuáles son los casos que se complican? Como ese caso que les mostré de hemorragia cerebral. Casos a donde
el suero antiofídico, la atención hospitalaria se demora muchas horas, ya sea porque la persona vive en un lugar muy remoto o tardó en trasladarse o porque por alguna razón cultural se quedó en su comunidad o porque en el hospital donde llegó primero no había suero, que ese caso no se da en Costa Rica. Entonces, efectivamente, en el tiempo que transcurre entre la mordedura y el inicio de la administración del suero guarda proporción directa con el pronóstico de la evolución del caso y en ese caso con la hemorragia, ¿verdad? Entre más demore la aplicación del suero, más probabilidades hay de que se desarrolle hemorragia sistémica. Luego nos hacían varias preguntas sobre el uso de premedicación y creo que sí lo respondió durante la charla, muy completa. Y también nos pregunta Alejandra Rodríguez que en el caso de que si nos puede extender un poquito más cuando hay prescripción de 20 frascos o más de suero polivalente, lo que se solicita porque el cuadro no mejora. ¿Cuál es la recomendación? Y creo que ahí podría responder una pregunta que está muy relacionada, que si existe alguna dosis máxima de estos dosis. Sí. Bueno, la experiencia que se ha acumulado en Costa Rica y en otros países con el suero antiofídico polivalente del Instituto Clodomiro Picado es que la dosis inicial de 10 frascos es adecuada. En la mayoría de los casos, esa dosis inicial controla el envenenamiento. Ahora, si ocurre que al cabo de, como les decía, de 4 horas la persona sigue sangrando o a las 12 horas no se han corregido parcial o totalmente las pruebas de coagulación, eso es indicación para una dosis adicional de 5 o 10 frascos. Es decir, que un paciente con un envenenamiento complicado puede llegar a recibir 20 frascos. Más de 20 frascos en términos de la cantidad de veneno que inyecta una serpiente, etcétera, a mí me parece que no se justifica administrar. Hay un elemento importante aquí y es que a veces cuando el envenenamiento es muy severo desde el inicio, puede considerarse iniciarse, por ejemplo, con 15 frascos. Es decir, si es un paciente mordido por terciopelo que llega con un cuadro ya muy complicado al inicio, o muchas veces una mordedura, por ejemplo, por matagüey, por cascabela muda, en ese caso a veces se considera una dosis inicial mayor. Pero en general, la recomendación de 10 frascos inicial y luego al cabo de 4 o 12 horas, considerar, de acuerdo a la evolución del caso, si se necesitan 5 o 10 frascos más, es lo que se recomienda, de manera que yo pensaría que un paciente, por más complicado que esté, no debería recibir o no sería necesario administrarle más de 20 frascos. Aquí lo que ocurre muchas veces es que ya el paciente, cuando tiene cierto nivel de complicaciones fisiopatológicas, el suero antiofídico ya es poco lo que puede hacer. Es decir, los 20 frascos o los 10 frascos van a ser suficientes para neutralizar el veneno, pero ya hay cascada de eventos inflamatorios sistémicos o alteraciones renales o cardiovasculares que se han producido que ya no van a ser corregidos con la administración de más suero antiofídico, sino que requieren una terapia complementaria de tipo médico, ¿verdad? Para tratar ya sea el choque cardiovascular o tratar la insuficiencia renal o tratar el edema pulmonar, etcétera, ¿verdad? Entonces, no tiene ahí sentido seguir administrando suero antiofídico cuando ya lo que estamos viendo es la complicación del cuadro fisiopatológico producido por el veneno. Claro, sí, ella nos especificaba que ella ha visto dosis de 20 frascos de una vez, entonces sí, creo que por ahí va la respuesta. Esa dosis yo creo que es una dosis, digamos, injustificadamente alta a nivel inicial, a menos de que se trate de un envenenamiento ya muy complicado de que la persona llega al hospital. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, Natalia nos dice que si existe algún inconveniente o riesgo en aplicar el suero en una paciente embarazada. Ninguno. Más bien es muy importante hacerlo de una manera agresiva porque, como decía, son 2 envenenamientos en uno, ¿verdad? Y la experiencia indica que entre más rápido y si se aplica una dosis adecuada de suero antiofídico, se salva la vida de la madre, se salva la vida también del feto y se evitan las complicaciones relacionadas con un posible aborto, ¿verdad? Ok. Luego nos preguntan si existe alguna severidad del daño renal causado por el envenenamiento causado por estas serpientes a largo plazo. Bueno, existe esa posibilidad, ¿verdad? Sí, en algunos casos, parte de las secuelas que deja este envenenamiento, la secuela más importante es la pérdida de masa muscular y las secuelas físicas y psicológicas que esto conlleva, pero también puede haber secuelas neurológicas si hay accidente vascular cerebral, y puede haber, por supuesto, insuficiencia renal crónica en pacientes a donde el daño renal sea muy importante, claro que sí. Ok.
Sobre el manejo de soporte, Marisol Cruz, perdón, nos pregunta que si es recomendado el uso de AINES en estos pacientes. No, más bien los AINES no son recomendados en el uso de estos pacientes, ¿verdad? Por la posibilidad de que se alteren las plaquetas y la función de la coagulación, ¿verdad? Ok. La Es decir, siguiente perdón, pregunta. para insistir en eso, ¿verdad? Es que se me hizo una pequeña confusión. Los AINES definitivamente están contraindicados por los efectos que pueda tener estas drogas especialmente sobre las plaquetas y la coagulación. Ok. Fabi Soto nos hace una pregunta sobre el tratamiento que se utiliza en Costa Rica para el síndrome del suero y que qué se recomienda. Sí, de la enfermedad del suero. Ese es un tratamiento, digamos, estándar a nivel internacional. Lo que se recomienda es una combinación de antihistamínicos y corticosteroides, y con eso se controla ese problema. Listo. Tenemos otra pregunta que dice que tengo entendido que el suero polivalente funciona como tratamiento en la mordedura de las demás serpientes venenosas, a excepción de la coral y la marina, por un mecanismo de acción cruzado. ¿Es así? Ya que mencionó que el suero... Ajá. Sí, ya es que mencionó totalmente... que el... Ok. Perfecto. Es totalmente correcta esa afirmación. Es muy interesante porque, y es en realidad una gran cosa. Vean que nosotros inmunizamos caballos con 3 venenos, terciopelo, cascabel y matagüey. Y los anticuerpos que generan esos 3 venenos son capaces de proteger todos los venenos o de reaccionar contra todos los venenos de serpientes de la familia Viperidae de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, si alguien lo muerde una lora o una bocaracá o una mano de piedra, el suero polivalente va a ser efectivo contra eso. Sebastián Monge nos dice que buenas noches y de qué depende la severidad del envenenamiento, entre paréntesis, volumen inyectado, composición del veneno, ¿por qué en Centroamérica se dan en menor cantidad los efectos severos tempranos? Bueno, la severidad del envenenamiento se debe principalmente, como lo mencionaste, a la cantidad de veneno inyectado. Eso definitivamente, ¿verdad? Y por eso la terciopelo es tan peligrosa porque inyecta muchísimo veneno. Una terciopelo grande que tiene la glándula bien cargada inyecta una cantidad enorme de veneno. En cambio, una lora, por ejemplo, es una serpiente que inyecta mucho menos veneno y por lo tanto la patología va a ser mucho menos severa. El segundo elemento importante es el sitio anatómico de la mordedura. Generalmente mordeduras en cabeza, cuello, tronco son más severos que mordeduras en las extremidades, por ejemplo. Una mordedura en cabeza o cuello genera un edema que muchas veces obstruye la glotis y complica muchísimo el manejo de esos pacientes. En tercer lugar, otro componente importante es el estado fisiológico de la persona, ¿verdad? Si es una persona que tiene comorbilidades, una persona hipertensa, una persona diabética, una persona con algún problema renal, pues es una persona que va a estar más proclive a que el envenenamiento se le complique, ¿verdad? Bueno, y también el tamaño de la persona, ¿verdad? Generalmente envenenamientos en niños son más severos porque el volumen de distribución del veneno es menor, ¿verdad? Pero yo diría que el factor fundamental ahí es la cantidad de veneno. Ok, muchas gracias. ¿Qué decía algo de Centroamérica? ¿Que por qué? Decía por qué las reacciones tempranas tenían menos incidencia en Centroamérica. Vamos a ver. Reacciones ¿Por qué en tempranas al Centroamérica suero. se dan, ajá, exacto, por qué en Centroamérica se dan en menor cantidad los efectos severos tempranos? Al suero antiofídico. Me imagino, creo que se refiere al veneno. Al veneno. No sé si nos puede aclarar Sí, por ahí, tal vez quien Sebastián. hizo la pregunta, si nos aclare si se refiere al veneno o al suero. Ok. Sí, él dice que está hablando del veneno. Ok. Bueno, en realidad, yo no sé si eso es así. Es decir, lo que ocurre, vamos a ver, el caso de Costa Rica, que es un caso bastante ideal, es que la mayoría de las personas mordidas por serpientes acuden a un hospital en menos de 3 horas, la gran mayoría. Entonces, en ese caso, aunque haya sido mucho el veneno que se inyecta, la administración temprana del suero antiofídico detiene la evolución del envenenamiento y no llegan a ser envenenamientos severos. En cambio, si tenemos una situación, un lugar a donde la persona puede tardar 8, 10, 12 horas por diferentes razones en llegar a un hospital, en ese caso la incidencia de envenenamientos severos va a ser mayor. Entonces, no es tanto como por diferencias
ni en el tipo de serpiente, ni en la toxicidad del veneno, o por diferencias en la susceptibilidad de las personas, no es eso, sino yo creo que es más bien relacionado con qué tan rápido se le dé el tratamiento a estas personas. Perfecto. Natalia Vargas nos pregunta ¿cuál sería el manejo con pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes? ¿Tiende a agravarse el cuadro clínico? Sí, definitivamente tiende a agravarse porque aquí lo que tendríamos sería un poco albarda sobre aparejo, ¿verdad? Es un paciente que tiene un tratamiento anticoagulante y que el veneno va a generar todavía más anticoagulación, ¿verdad? Entonces, esos son los casos que yo mencioné, a donde una situación clínica subyacente puede complicar el manejo, ¿verdad? Ok, vamos con las últimas dos preguntitas. Carolina nos pregunta, ¿qué se recomienda en casos de pacientes con reacciones mediadas por IgE, en casos de pacientes con mordeduras de serpiente, en ocasiones repetidas, y que se presentan reacciones alérgicas severas al suelo antiofídico que impiden completar la dosis? Sí, en esos casos lo que se recomienda es tener clara la historia de ese paciente, o sea, que el paciente y los familiares digan, esta persona ya ha sido mordida, ya ha recibido suero antiofídico, y eso ocurre en algunas ocasiones. Y entonces en esos casos, ahí sí lo que se recomendaría sería un pretratamiento con adrenalina, es decir, adrenalina 1 en 1000 por la vía subcutánea, un pretratamiento antes de aplicar el suero, porque probablemente esa persona sí va a desarrollar una reacción o tiene muchas posibilidades de desarrollar una reacción anafiláctica. Perfecto, y ya con la última preguntita nos dicen que si ha existido alguna falla de eficacia del suero o ya el veneno llega a ser tan potente que es normal el progreso de los eventos. Bueno, en realidad el suero antiofídico es un producto farmacéutico que está muy estandarizado en su fabricación y en su formulación. Es decir, un lote de suero antiofídico sale a circulación cuando se demuestra que 1 mililitro de suero neutraliza 3 miligramos de veneno de terciopelo, 3 miligramos de veneno de matagüey y 2 miligramos de veneno de cascabel. Esa es la especificación y esa es la potencia que tiene que tener. Entonces, todos los sueros antiofídicos que están en los hospitales tienen la misma potencia. Lo que puede ocurrir en ocasiones es que la cantidad de veneno que inyecta una serpiente es tan grande o que el tratamiento se demora un cierto número de horas que hace que la evolución clínica del envenenamiento sea muy complicada pese a la administración del suero antiofídico. Pero digamos, el suero antiofídico es constante en su capacidad neutralizante. Lo que varía son las circunstancias de un envenenamiento, el momento en que se aplica el suero y las complicaciones que ya esa persona puede haber tenido, ¿verdad? Eso es lo que hace diferente cada caso y eso es lo que explica por qué a alguien que le ponen 10 o 15 frascos de suero puede complicarse mucho, incluso puede morir si ya se han desarrollado efectos importantes del envenenamiento. Muchísimas gracias, doctor. Con eso terminaríamos la sesión de preguntas y le cedo la palabra al doctor Garro. Buenas noches. No, doctor, a nombre de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios, le agradecemos muchísimo, de verdad, toda la colaboración. No sé si ha podido ver un montón de mensajes de agradecimiento por la excelente charla. Tuvimos audiencia latinoamericana porque compartimos esta invitación en varios foros, que también agradecemos muchísimo por haberse unido y invitarlos a las siguientes sesiones que tendremos de webinars de Asofajo y agradecerle nuevamente al doctor José María Gutiérrez. No sé si quería dar un mensaje de despedida, doctor. No, en primer lugar, muchísimas gracias. Me complace mucho en esta época tan complicada y tan encerrada tener la oportunidad de socializar con tantas personas tan distinguidas y ahora que escucho que hay de otros países, pues mejor aún, ¿verdad? Un gran saludo aquí a todos los compañeros y compañeras de Costa Rica y de otros países. Y los felicito y las felicito por la organización de estos eventos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante este tipo de aprovechar estas plataformas tecnológicas para mejorar continuamente la formación y la preparación. Y de parte mía del Instituto Clodomiro Picado estamos en la mejor disposición de apoyar a esta asociación y a todos ustedes en sus respectivas instituciones en lo que necesiten. Estamos a la orden y ha sido muy grato para mí compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias. Claro, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Que descanse. Buenas noches a todos y sigámonos cuidándonos en casa y con todas las medidas de higiene. Buenas noches. Hasta luego, gracias.